Existe un eco del pasado prehistórico en la criatura más insospechada, el pavo moderno. Comparte con uno de los dinosaurios más célebres del planeta un linaje de plumas, un peso similar y una escala que desafía la ficción. Porque la criatura que el cine nos presentó como un monstruo imponente y escamoso, en realidad era otra cosa. El verdadero Velociraptor, el cazador de carne y hueso, era una criatura de dimensiones sorprendentemente modestas. La imaginación popular, alimentada por la fantasía de la pantalla grande, fue engañada. El gigante de ficción, capaz de mirar a un hombre a los ojos, nunca existió. La verdad, desenterrada de las arenas del tiempo, nos habla de un depredador que apenas habría llegado a la rodilla de un adulto. Su cuerpo, desde el hocico hasta la punta de la cola, medía escasos 2 metros, y la mitad de esa longitud correspondía a su rígida cola, utilizada como balancín. Su altura en las caderas no superaba el medio metro. Su peso, oscilando entre los 14 y los 20 kilogramos, era el de un ave de gran tamaño o un perro mediano. Una furia emplumada de 20 kilos. Su cráneo, de 23 centímetros de largo, era una obra de ingeniería letal. Un hocico estrecho y alargado constituía el 60% de su longitud, y en su interior se alojaban entre 26 y 28 dientes por mandíbula. No eran dagas para desgarrar, sino herramientas de precisión. Aserrados, curvados hacia atrás y espaciados, diseñados no para desmembrar, sino para sujetar con una tenacidad inquebrantable. Este cazador perfecto acechaba en los desiertos de la actual Mongolia hace entre 83 y 70 millones de años durante el Cretácico Superior. Un mundo de dunas interminables y arroyos efímeros donde solo los más eficientes podían sobrevivir. Y el Velociraptor era la eficiencia encarnada. Su arma definitiva no estaba en sus mandíbulas, sino en sus pies. Cada pata trasera poseía un segundo dedo modificado, retraído del suelo al caminar, que portaba una garra falciforme de 6 centímetros y medio, una hoz de queratina. Durante décadas se creyó que esta era un arma para destripar, que el depredador saltaba sobre su presa y con un único y certero movimiento abría su vientre. Una imagen aterradora, pero científicamente incorrecta. Experimentos meticulosos con réplicas de la garra revelaron una verdad más sutil y brutal. La garra no cortaba. Sus bordes laterales eran romos. Su poder residía en su punta afilada. No era un cuchillo, sino un gancho de escalada, un ancla viviente. La táctica de caza era una danza macabra. El Velociraptor saltaba sobre el lomo de su víctima, aferrándose con sus garras delanteras. Entonces, con la fuerza de sus patas traseras, hundía repetidamente la garra hoz en los flancos de su presa. El objetivo no era eviscerar, sino perforar profundamente, buscando la tráquea o una arteria vital. Una vez clavada, la garra actuaba como un arpón. La presa se debatía en un pánico ciego, rodando por el suelo en un intento desesperado por liberarse, pero el ancla de hueso y queratina no cedía. La muerte no era instantánea, sino una lenta asfixia mientras la sangre escapaba y la vida se extinguía en cuestión de minutos. El monstruo del cine era una ficción espectacular. La realidad, esculpida por millones de años de evolución, era un especialista en el arte de matar, un testimonio de que la eficiencia letal no siempre reside en la fuerza bruta, sino en un diseño perfecto y despiadado. En la desolación de los paisajes cretácicos, la caza era un arte violento y preciso. Con un movimiento explosivo, las extremidades anteriores del Velociraptor se cerraban sobre la presa. No era un abrazo, sino una jaula de garras. La víctima, inmovilizada contra el suelo, solo podía sentir el peso del depredador al saltar sobre su espalda. Y entonces, el golpe de gracia, una garra en forma de hoz, el segundo dedo de cada pata trasera, se hundía profundamente en la garganta. Una táctica letal, una coreografía de muerte que la naturaleza perfeccionaría y legaría a sus descendientes más directos. Las aves rapaces modernas, las águilas, en los cielos de hoy, repiten este mismo y antiguo ritual. Pero es aquí donde la imagen familiar de este dinosaurio comienza a desmoronarse.
Para dar paso a una realidad mucho más extraña y fascinante, la clave llegó en el año 2007. Un equipo de paleontólogos examinaba con detenimiento el cúbito, un hueso del antebrazo de un velociraptor desenterrado en Mongolia en 1998. Sobre la superficie del fósil descubrieron una serie de pequeñas protuberancias óseas, apenas unos bultos dispuestos en línea. Un detalle minúsculo, casi insignificante para un ojo inexperto, pero que para ellos lo cambió todo. Eran idénticos a los puntos de inserción de las plumas remeras en las aves actuales. La conclusión fue inequívoca y rotunda. El velociraptor tenía alas. No eran alas para el vuelo, sino una herramienta multifuncional. A lo largo de su antebrazo y hasta el segundo dedo se extendían al menos 14 largas plumas, formando una estructura compleja y aerodinámica. La pregunta era inevitable. ¿Para qué? Si no podía surcar los cielos, ¿qué propósito cumplía este plumaje? La ciencia propone 3 respuestas, probablemente todas correctas. La primera es la termorregulación. El análisis de su estructura ósea sugiere un metabolismo elevado, más cercano al de un animal de sangre caliente. Vivía en un entorno desértico, de extremos brutales, donde las temperaturas podían oscilar desde más de 40 grados durante el día a casi 0 por la noche. Un manto de plumas habría sido el aislante perfecto, conservando el calor corporal durante las heladas noches y protegiéndolo del sol abrasador. Pero su utilidad no terminaba ahí. Imaginemos de nuevo la escena de la caza. La presa se retuerce, lucha con la energía de la desesperación. En medio de ese caos, el depredador agita sus alas con furia. No para volar, sino para estabilizarse. Cada aleteo es un ajuste microaerodinámico que le permite mantener el equilibrio sobre su víctima, convirtiendo sus alas en timones para dominar la lucha cuerpo a cuerpo. Un uso que, una vez más, observamos en las grandes águilas cuando someten a presas poderosas. Existía, además, una tercera dimensión, la comunicación. Las plumas ofrecen un lienzo para la exhibición. Es fácil imaginar a los machos desplegando sus alas en un ritual de cortejo, mostrando patrones y colores vibrantes para atraer a las hembras, una danza de intimidación y seducción. Sin embargo, la evidencia sugiere que las hembras también estaban emplumadas, lo que indica que estas exhibiciones no eran exclusivas del apareamiento, sino parte de un lenguaje visual complejo para establecer jerarquías y comunicarse. La evolución es, ante todo, económica. Una sola estructura para 3 funciones vitales: abrigo, equilibrio y comunicación. Ahora, colóquese en el lugar de un pequeño dinosaurio herbívoro. El sol cae sobre el horizonte. Se acerca a un arroyo para beber, el silencio solo roto por el viento. Y de repente, de entre los arbustos, emerge una criatura de medio metro de altura, emplumada y letal. Sus alas se abren en un gesto de amenaza. Su mandíbula se entreabre, revelando dientes como agujas, y sus garras brillan, listas para el asalto. El terror puro, encarnado. Sin embargo, la ficción nos ha vendido una imagen de este animal que la evidencia fósil se encarga de desmentir. Las películas nos muestran manadas de 6, 12 individuos cazando con una inteligencia colectiva, coordinando ataques como una jauría de lobos prehistóricos. Es una imagen poderosa, pero falsa. La realidad era mucho más solitaria y brutal. No existe ni un solo yacimiento que demuestre un comportamiento de manada en el velociraptor. Todos los esqueletos encontrados son de individuos aislados. No hay cementerios grupales. No hay escenas de caza colectiva congeladas en el tiempo. Por el contrario, lo que sí encontramos son las cicatrices de una violencia extrema entre ellos. Se han descubierto fósiles con marcas de mordeduras y fracturas infligidas por otros de su misma especie. Un cráneo, en particular, muestra una herida mortal causada por otro velociraptor adulto. Luchaban hasta la muerte por el territorio, por el alimento, por los derechos de apareamiento. Quizás los más jóvenes se movieran en pequeños grupos por seguridad, una alianza temporal para defenderse de depredadores más grandes. Pero los adultos eran solitarios, territoriales
y extraordinariamente agresivos. Un adulto dominante no toleraba competencia. Si un joven intruso se acercaba a su presa, era eliminado sin vacilación, su cuerpo a menudo abandonado sin ser devorado. No era una cuestión de hambre, sino de afirmación brutal del poder. Así que si alguna vez se hubiera enfrentado a un velociraptor, no habría tenido que preocuparse por sus compañeros ocultos en la maleza. Estaría solo. Usted contra un único adversario. Pero ese adversario sería la encarnación de la persistencia. El fósil más célebre que poseemos lo confirma. Un velociraptor trabado en un combate mortal con un protoceratops, ambos sepultados instantáneamente por el colapso de una duna de arena. Un duelo inmortalizado en piedra, un testimonio silencioso de que en la lucha por la vida, a veces no hay ganadores. Solo existe el instante, feroz y eterno. Año 1971. En las vastas y desoladas extensiones del desierto de Gobi, en Mongolia, una expedición polaco-mongola desentierra una escena congelada en el tiempo. No son simples huesos dispersos, sino un lienzo tridimensional de una tragedia prehistórica. Dos esqueletos entrelazados en un abrazo mortal. Un velociraptor y un protoceratops. Una escultura macabra, tallada por la naturaleza y preservada durante 70 millones de años bajo un océano de arena. El protoceratops era una criatura robusta, del tamaño de una oveja grande. Un herbívoro, armado con un pico afilado y poderoso, similar al de un loro gigante capaz de quebrar huesos. Una gola ósea protegía su cuello, un escudo natural contra los depredadores. Con un peso de 80 a 100 kilogramos, superaba en masa a su atacante por un factor de 4 o 5. Era una presa formidable. Frente a él, el velociraptor, más ligero, más ágil, pero un torbellino de furia y armas biológicas. La escena fosilizada narra la historia de sus últimos momentos con una claridad escalofriante. El velociraptor, en un despliegue de agilidad letal, se abalanzó sobre el pesado herbívoro. Su garra en forma de hoz, un arma diseñada para destripar, se hundió profundamente en la garganta del protoceratops, perforando carne y arterias, pero quedando fatalmente atrapada en el tejido. La respuesta del protoceratops fue instantánea y devastadora. Con la fuerza de sus mandíbulas, mordió la pata delantera del depredador, aplicando una presión inmensa. El chasquido del hueso al romperse debió resonar en el aire del Cretácico. Ambos quedaron atrapados en un punto muerto. El velociraptor no podía liberar su garra, anclada en el cuello de su presa. El protoceratops no podía soltar su mordida, sus mandíbulas cerradas en un espasmo de dolor y agonía. Unidos en un ciclo de violencia, ambos se desangraban lentamente. Y en ese preciso instante, el mundo se vino abajo. Una duna de arena, desestabilizada por el viento o un temblor, se derrumbó sobre ellos. O quizás fue una tormenta de arena de una ferocidad apocalíptica. Fueron sepultados vivos, su lucha silenciada bajo toneladas de sedimento que los protegerían del paso de los eones. Hoy, este fósil, conocido como los dinosaurios luchadores, es un tesoro nacional de Mongolia, un testimonio único de la brutalidad de la vida prehistórica. Este hallazgo revela la psicología del velociraptor, una criatura de una agresividad directa, casi suicida. Atacó a una presa que lo cuadruplicaba en peso, sin un plan de escape, sin considerar el riesgo. Fue un acto de puro instinto, un torrente de adrenalina que anuló cualquier atisbo de autopreservación. Su única directriz era atacar, aferrarse y no soltar, y se aferró hasta la muerte. Esta imprudencia letal no es ajena al reino animal. Las águilas modernas a veces sobreestiman su fuerza, clavando sus garras en peces demasiado grandes y pesados, siendo arrastradas bajo el agua para ahogarse junto a su presa. Otras veces atacan a serpientes que logran enroscarse a su alrededor, asfixiándolas en un abrazo mortal. La agresión sin cálculo puede ser tan fatal para el cazador como para el cazado. Sin embargo, esta épica batalla no era la norma. Usualmente, el velociraptor era un cazador de presas menores.
mamíferos primitivos, lagartos y serpientes, crías de crocodilomorfos y pterosaurios incautos. Todo aquello que fuera de su tamaño o inferior era un objetivo viable. La evidencia también muestra que no despreciaba la carroña. Un cadáver de Protoceratops era una fuente de alimento bienvenida, una oportunidad sin riesgo. Pero, ¿qué hay de su inteligencia? La ficción popular, alimentada por el cine, ha pintado un retrato de un genio estratégico, capaz de abrir puertas y coordinar ataques complejos. La realidad es más sutil. Su cerebro era grande en proporción a su cuerpo, ciertamente por encima del promedio para un dinosaurio de su era. Pero no era la mente de un primate, era el intelecto de un ave de presa moderna, un águila, un halcón, quizás un cuervo. Astuto, pero no un estratega. En el año 2020, una tomografía computarizada de un cráneo de Velociraptor arrojó luz sobre su arquitectura neuronal. Los científicos descubrieron lóbulos floculares excepcionalmente grandes, áreas del cerebro responsables de coordinar y estabilizar los movimientos de los ojos y la cabeza. Esto apunta a un extraordinario sentido del equilibrio y una coordinación motriz de élite. Su oído interno era agudo, similar al de las aves no voladoras, y sus grandes cuencas oculares sugieren una visión excelente. La mayor parte de su poder cerebral no estaba dedicada a la planificación o la comunicación, sino a procesar un torrente de datos sensoriales, ver a su presa desde lejos, escuchar el más mínimo crujido, saltar con una precisión milimétrica. Era una máquina de matar perfectamente calibrada, un procesador de movimiento y reacción. No era un monstruo calculador que abría puertas. Era algo quizás más puro y aterrador. Una criatura de instinto afilado, un depredador cuya existencia era una danza vertiginosa entre la vida y la muerte, donde un solo movimiento, un solo error de cálculo podía significar la diferencia entre una comida y la eternidad en un abrazo de piedra. La cultura popular nos ha legado un monstruo de ficción, una criatura de intelecto casi humano, capaz de resolver complejos problemas, pero la paleontología dibuja un retrato distinto. Mientras un loro moderno puede aprender trucos y memorizar palabras, el Velociraptor era, en esencia, un cazador soberbio, una máquina biológica afinada por millones de años de evolución, guiada por instintos y reflejos fulminantes, no por la razón. Su velocidad también ha sido magnificada hasta la caricatura. Las bestias del cine corren a 80 kilómetros por hora, rivalizando con un guepardo en la sabana. La realidad, inscrita en la biomecánica de sus fósiles, nos habla de una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Y esto solo en ráfagas cortas y explosivas. No era un velocista de pista, sino un maestro del terreno irregular. Su cuerpo estaba diseñado para la agilidad, para una carrera de media distancia salpicada de maniobras imposibles. Pasos rápidos, giros bruscos que desafiaban la inercia, saltos precisos. Su larga y rígida cola, un entramado de tendones osificados, no se balanceaba. Actuaba como un timón, un contrapeso dinámico para mantener una estabilidad perfecta. Sus brazos, cubiertos de plumas, no eran para el vuelo, sino para el equilibrio, ajustando su centro de gravedad en plena persecución. Imaginemos por un instante la escena de caza. En la penumbra del Cretácico acecha a su presa. Se desliza sin sonido entre la vegetación rala, su cuerpo bajo y aerodinámico. Espera el momento exacto, una fracción de segundo de distracción. Entonces, el ataque. Un salto explosivo, no para derribar, sino para aferrarse. Las garras de sus manos se clavan en el lomo o el cuello de la víctima, asegurando el anclaje. Inmediatamente después, las patas traseras entran en acción, golpeando los flancos o el vientre con una furia mecánica. La famosa garra en forma de hoz no cortaba, sino que perforaba, buscando una arteria, la tráquea. Una vez clavada, se mantenía con una presión implacable, una mordaza mortal. La presa, desangrándose y asfixiándose, se debilita hasta morir. El festín comenzaba sin ceremonia. El Velociraptor no destripaba ni desgarraba a su presa en pedazos. Su hocico estrecho y sus dientes delgados como agujas
no estaban hechos para fracturar huesos. Su técnica era más parecida a la del dragón de Komodo: morder con fuerza, tirar hacia atrás y arrancar trozos de tejido blando. Pero esta escena de caza rara vez ocurría bajo el sol abrasador. La evidencia se encuentra en sus ojos. El hallazgo de anillos escleróticos, estructuras óseas que sostenían el globo ocular, revela un secreto fascinante. En los animales nocturnos, la apertura central de estos anillos es proporcionalmente grande para capturar la máxima cantidad de luz. En el Velociraptor, la apertura era inmensa. Esto indica, casi sin lugar a dudas, que era un cazador crepuscular o nocturno. Durante el día, en el calor asfixiante del desierto de Gobi, con temperaturas que superaban los 40 grados Celsius, este depredador de sangre caliente y cubierto de plumas se habría sobrecalentado. Su estrategia era la paciencia. Se ocultaba en la sombra de las rocas, en grietas o bajo la escasa vegetación, esperando la caída del sol. La noche traía consigo un descenso de la temperatura y la oportunidad de cazar con la máxima eficiencia. Por tanto, si un viajero del tiempo se encontrara en la Mongolia del Cretácico, la probabilidad de ver un velociraptor activo durante el día sería casi nula, a menos, claro, que tropezara accidentalmente con uno dormido. En ese caso, el encuentro sería breve y casi con certeza fatal. Su ciclo vital seguía patrones ancestrales, similares a los de las aves y cocodrilos modernos. La hembra depositaba entre 10 y 20 huevos en un nido construido con tierra y materia vegetal y vigilaba la puesta con celo. Tras 2 o 3 meses, las crías rompían el cascarón. Durante sus primeros años, permanecían en un grupo bajo la protección materna, aprendiendo los secretos de la supervivencia. Pero la vida adulta era solitaria. Los encuentros entre individuos se limitaban a la época de apareamiento. Los jóvenes, una vez independizados, eran vulnerables. Depredadores más grandes, otros velociraptors adultos e incluso pterosaurios representaban una amenaza constante. Su plumaje, presente desde el primer día, era su armadura, un aislante perfecto contra el frío de la noche y el calor del día. Su esperanza de vida es un misterio. Comparándolo con aves rapaces de tamaño similar, podríamos estimar unos 20 o 30 años, quizás menos. Un estilo de vida agresivo, las luchas constantes y la caza de presas peligrosas inevitablemente acortan la existencia. Su fin llegó hace unos 70 millones de años, 4 millones de años antes del impacto del asteroide que selló el destino de los dinosaurios. El porqué de su desaparición se pierde en las brumas del tiempo. Quizás un cambio climático alteró su ecosistema, quizás sus presas habituales se extinguieron, o quizás simplemente apareció un depredador más eficiente. Su historia es un susurro en la vasta crónica de la Tierra, un recordatorio de que incluso los depredadores más formidables pueden desvanecerse en el silencio, dejando tras de sí solo huesos y un enigma eterno. La evolución es un escultor implacable. Aquellos que no se adaptan se desvanecen en el tiempo, pero su eco perdura, grabado en el ADN de sus sucesores. En las vastas llanuras del Cretácico, hace 70 millones de años, acechaba una criatura que encarnaba esta verdad: el Velociraptor. Lejos de ser el reptil escamoso del imaginario popular, la ciencia nos revela un pariente cercano de las aves modernas. Cubierto de plumas, de sangre caliente, dotado de una visión aguda y una coordinación letal. Su técnica de caza era un eco escalofriante de lo que observamos hoy en los cielos. El salto desde una posición elevada, el agarre férreo con garras que no desgarraban, sino que perforaban arterias vitales, y la inmovilización de la presa hasta su último aliento. Así que la próxima vez que contemplemos a un águila descender sobre su presa, no estamos viendo solo un acto de depredación. Estamos presenciando un fantasma. El mismo instinto, la misma estrategia mortal, perfeccionada a través de eones. No era el monstruo gigantesco del celuloide, sino un depredador del tamaño de un perro grande, un cazador solitario cuyos reflejos superaban con creces a su intelecto. La única gran diferencia fue el cielo.
El águila conquistó los vientos, mientras que el velociraptor permaneció anclado a la tierra. Pero el espíritu del cazador no se extinguió. Simplemente aprendió a volar.